Dios les bendiga en este hermoso día, día de bendición, de un clima fresco, donde Dios remoja siempre la tierra. Contamos con un sol también maravilloso que alumbra a buenos y a malos, dándole la gloria a Dios por esta emisora a través de los medios de comunicación, donde estos programas llegan a tu casa, a tu oficina, el lugar donde tú estás. Bendecimos las vidas de los amigos, pastores, hermanos, toda vida necesitada de Dios. Hoy Dios trae una palabra en medio del sufrimiento. Siempre Dios da la salida. En medio de los días buenos nos regocijamos, tenemos que alegrarnos también y siempre agradecerle al Señor por todo lo que acontezca en nuestras vidas. Tú que estás allí ya dispuesto a escuchar palabra de Dios, dispón tu corazón, escríbenos reportando sintonía para poder elevar al Señor la presencia de Él, de que hay hijos en esta tierra escuchando, buscando su rostro y metiditos allí para que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Si tienes alguna petición, hazlo con tiempo para poder orar también por tu necesidad. Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos direccione en lo que vamos a dar aquí en la reflexión de la palabra de Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, delante de ti, mi Cristo amado, pongo tu palabra, Señor, palabra de vida, de esperanza, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante, a fortalecernos, a comer del maná, Señor, en este día hermoso, Señor, ese pan de vida, mi Cristo amado, que tú, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, pudiste, Señor, sacarnos de esa condenación de la muerte, levantarnos, Padre mío, necesario que lo hicieses, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tú no lo hubieses hecho, Señor? No tenemos cómo agradecerte, Señor, todo el bien que trajiste a la humanidad, Padre, pero muchos, Dios mío, escuchan tu voz, otros no, pero ahí tú lo estás esperando, Señor, para que nadie se pierda, porque ese es el propósito del Padre Celestial, que nadie se pierda, que a través de Cristo Jesús lleguemos a ese Dios maravilloso, dándole la gloria, dándole la honra, quitando todo estorbo, todo obstáculo en los aires, toda oración que no venga de ti, Dios mío, la desautorizamos en el nombre de Jesús. Me abandono en tus manos, Señor, para que el consejo pueda, Dios mío, llegar de corazón a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle inicio a la palabra del Señor y lo encontramos allí en Jeremías 20. Vamos a leer del 7 al 13 este pasaje de donde Jeremías pues expresa su malestar íntimo, su prueba, su sufrimiento que tenía en el momento donde quizás pensó que Dios lo había abandonado. Gloria a Dios. Dice el 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si caudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él.
y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¡Qué lindo! Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo en tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y terminamos con el 13, donde dice: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Gloria al Señor por esta palabra. Y el tema que Dios nos ha regalado es: tu fragilidad te convierte en la persona perfecta. Aquí vemos a un hombre afligido, un hombre que era conocido como el profeta llorón, ya que él se quejaba frecuentemente debido a las duras circunstancias de enfrentar su ministerio profético, como nos puede suceder a cada uno de nosotros cuando Dios nos llama para hacer la obra, y nos pueden venir pruebas muy fuertes, necesarias en nuestras vidas, o quizás no solamente por el llamado del ministerio, por cualquier circunstancia Dios nos va a probar, porque Dios quiere a hijos obedientes, fieles, que podamos cumplir con lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces vemos a un hombre allí con una resistencia, el pueblo no lo soportaba, y él advierte a Judá sobre la destrucción que vendría si no se arrepentían de sus pecados. Esa orden se la dio el Señor. Cuando Dios llama al profeta a hablar, el profeta tiene que dar la palabra de Dios. No podemos rehusarnos a dar palabra tal y cual como están las Sagradas Escrituras. Y si tú eres profeta de Dios, mucho menos negarnos. Porque cuando Dios dice habla, hay que hablar. Cuando Dios dice calla, hay que callar. Porque Él es el que da la orden. Y Dios lo manda a aquel momento donde el pueblo estaba supuestamente pasándola bien, entre comillas, pero lo llama para decirle lo que le venía, el proceso que ellos iban a pasar. Gloria al Señor. Y vemos que el pueblo consistía en aquellos líderes que se resistían al mensaje que Jeremías daba, porque no les agradaba, porque sentían que ese mensaje no era de Dios, y él sentía en su corazón frustración y tristeza. Como decirle a un hijo: hijo, no hagas esto, y va el hijo derechito y hace lo que uno no quiere que haga. Eso da tristeza, frustración, dolor en el corazón. Así estaba el profeta en momentos duros de su vida. Quizás tenía un corazón muy sensible y le llegaban las cosas muy fuertes, porque hay corazones que quizás soportan más, porque no es casualidad que lo hayan mencionado y siempre se escuche: no, el profeta llorón. ¿Quién es el profeta llorón? ¿Quién es el profeta llorón? Bueno, nada más y nada menos que Jeremías, porque le fue fuerte en ese tiempo al siervo de Dios estar allí dando una palabra al pueblo, que siempre rechazaban lo que él decía, y esto le ocasionó persecución personal. Fue despreciado y también fue ridiculizado e incluso encarcelado. Figúrese usted que en estos tiempos muy poco se ve eso. Hay lugares que ya es difícil llevar la palabra. Ayer daban una noticia de unos hermanitos que
los habían secuestrado, pidieron platica y después los mataron. Muy doloroso cuando uno escucha estos casos de hombres de Dios que pasan por estos momentos muy duros y terminan muertos. Pero tenemos un Dios grande y maravilloso que Él sabrá qué es lo que tiene que hacer con esas vidas que cometieron ese delito. Entonces él experimentó amenazas de muerte y aún así fue aislado socialmente debido a la fidelidad que él le tenía a Dios. Es muy bueno ser fiel a Dios porque eso te va a marcar como hijo de Dios, como persona con valores, con lo que Dios quiere formar en nosotros. Y el profeta le vino sufrimiento de su misma nación, ya que él amaba el pueblo, pero el pueblo no escuchaba la voz de Dios y sufría al ver su rebelión, un pueblo que le costó al Señor buena rebeldía. Entonces él siempre estaba allí para amonestarlos de sus pecados y más adelante pues ellos se lamentaban porque fueron llevados al exilio, ya que eso se los había dicho el profeta. Ellos preferían escuchar otros profetas que les decían mentiras y se acomodaban a esa mentira. Entonces Dios con tiempo avisa, Dios con tiempo nos da la orden para que nos pongamos a paz con Él, que nos alineemos. Si estamos cometiendo cosas que a Dios no le agradan, pues es el momento de que nosotros, como hijos de Dios, podamos cumplir, tener esta palabra. A pesar de todo, Él siguió cumpliendo con su misión, demostrando una fe profunda en el corazón y esa perseverancia en medio de la adversidad. No es fácil vivir en este mundo donde uno encuentra contiendas, violencia, guerras, derramamiento de sangre, hogares destruidos. No es fácil, pero aún así tenemos que sobrevivir y sobrellevar y estar orando por esas necesidades. Entonces vemos que él no le fue tan bien. Vamos aquí a ver del 1 al 6, donde se le presenta este hombre llamado Pasur, que era un sacerdote encargado del templo. Él representaba la oposición, porque era un hombre prácticamente religioso y tenía algo que ver también con la política, y no escuchaba el mensaje que Dios le había impartido. Gloria al Señor. Y él sufre burlas. Más fuerte fuiste yo y me venciste. Fíjense que aquí cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Era una burlita que tenían con el profeta Jeremías. Burlas que llegan a tu vida, a mi vida, que el enemigo usa a las personas para querer avergonzarnos. Pero no se te olvide que hay un Dios que pelea por ti y por mí. Gloria al Señor. Y allí está él expresándole al Señor su queja, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada vez que él decía lo que les iba a suceder, él sufría violencia, escarnio. Nadie le creía, se burlaban. Si eso te ha pasado a ti, dale la gloria a Dios, porque todo eso es verdad, todo eso acontece, todo eso sucede y Dios lo permite para formar en nosotros carácter, obediencia, fidelidad, lo que sabe Dios que no le agrada de nuestras vidas, inclusive enfermedad. Entonces él expresa al Señor y le dijo, no me acordaré más de él ni hablaré más
en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él quería estirar la toalla. Él no soportaba más, ya no quería. Él veía cómo se levantaba esas vidas en contra de él y él quería huir. Pero dice esta palabra que él sentía un fuego ardiente. Gloria al Señor por los que sentimos ese fuego ardiente que Dios pone en nuestros corazones, sabiendo nosotros que es parte de lo que Dios imparte a nuestras vidas. Entonces, este acto mostró la valentía de Jeremías al hablar en el nombre de Dios, incluso ante sus perseguidores, porque a pesar que él se quebraba mucho, lloraba, se quejaba, no entendía lo que Dios quería, el propósito, pero hizo lo que Dios le mandó hacer. Y allí en ese pueblo que prácticamente lo tenía en poco, y pudo salir adelante viendo todo el proceso que le tocó vivir, y él allí le viene el lamento personal, ese lamento que de pronto tú tienes por un hijo, por un familiar, por la economía, por una enfermedad, como se llame tu lamento. Dios hoy quiere que entregues ese lamento, que no te quejes más, que descanses en Dios. Estamos en temporadas de fin de año y nosotros no podemos imitar al mundo, estar corriendo en el afán. Tenemos que descansar en Dios. Nosotros en el Señor tenemos otro calendario diferente y las fiestas que el mundo celebra no tienen por qué afectarnos a nosotros. Y la gente se afana por el trapo, por esto, por lo otro, pero hay que afanarse por buscar de ese Cristo maravilloso, ese Cristo que nos ama, y Él murió por ti y murió por mí. Dice el 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Que estaba esperando que cayera, que renunciara a la voz de Dios. Así muchos estarán observándote, vigilándote, y de pronto digan, ese cae ahorita, ese no es original, ese anda en malas condiciones espiritualmente. La gente lo busca uno no por amistad, sino por señalar, o porque tú ores por esa vida, que eso hay que hacerlo, porque para eso Dios nos mandó a ser discípulos. Pero habrá multitudes que te están observando para el día que la persona caiga, burlarse, ponernos por escarnio, y así estaba la condición de Jeremías en medio de esta gente malvada, porque esta gente era malvada. Jeremías lo llevaron y lo metieron en un cepo, un lugar allí, una cisterna donde eso era muy profundo, y allí lo tuvieron para que la palabra que él les había dado la negara, como castigo. ¿Cómo es que tú y yo nos vamos a quedar callados si Dios nos manda a hacer la obra, a predicar, a llevar el mensaje? Dios nos puede demandar si no lo hacemos. Así nos huele en la cabeza. Predicar la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo. Y vemos a Jeremías abrir su corazón ante Dios. Así debemos ser nosotros cuando estamos en momentos difíciles, aún en momentos de alegría. Señor, mira esta calamidad que tengo, mira este momento bueno. Padre, ayúdame, tengo una lucha interna conmigo mismo, no entiendo, Señor.
Él se sentía que Dios lo había abandonado, que Dios lo había engañado, pero ¿por qué el Señor me llevó a ese pueblo que no escucha, que por qué me pasa esto, que todo el mundo se burla de mí y de paso metido en una cisterna aquí sin poder vivir mi vida normal? Eso es normal que una persona lo sienta. No podemos negarlo, que somos seres humanos, imperfectos, somos carne, y hay momentos de duda que la aflicción quiere que la fe mengue, y ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos más, porque él se sentía atrapado, porque era una misión que Dios le había encargado a este profeta, y no podía abandonar, no podía dejar las cosas tiradas. Entonces, reflejando la humanidad del profeta y agotamiento emocional, físico, y prácticamente él tenía esa relación con Dios, que la relación en ese momento era para quejarse. Bueno, pero al menos lo hacía con Dios, pero él no renunció con Dios. Él se mantuvo fiel, expresó todo su dolor, toda su queja, como tú y yo tenemos que hacerlo. Señor, mira mi corazón, me siento así, esto, lo otro, ayúdame, no entiendo, Padre. Quejarnos para poder entender después el propósito de Dios, el por qué Dios nos lleva muchas veces en ese alineamiento de tristeza, de dolor, y que nosotros no entendemos, porque Dios es Dios y Él es que direcciona nuestras vidas, Él es el que nos ayuda a salir adelante. Entonces Él está allí expresando sus sentimientos y ese mensaje que no era el mejor. El mensaje que Dios te dé, tienes que darlo. Si tú ves que es un mensaje fuerte, dalo, porque no podemos acomodar la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y ella parte, corta, penetra y hace lo que tiene que hacer. Entonces, cada vez que el profeta hablaba, lo rechazaban, lo humillaban, y siempre era rechazado por el uno, por el otro, y eso de verdad, como seres humanos, nos duele. Esa es mentira que no nos va a doler. Ay, a mí no me dolió. ¿Cómo que no te dolió? ¿Acaso somos robots? ¿Acaso somos seres diferentes? Somos carne. Y si alguien nos hace un desprecio, un hijo, un familiar, un amigo, un vecino, quien quiera que sea, nos va a doler. Porque tenemos un corazón que Dios puso para amar. Y cuando nosotros amamos y nos ofenden, nos duele, porque quizás nuestros pensamientos no están en maldad con la persona, y la persona viene a agredirnos y no entendemos a veces. Pero no dejar que se dañe nuestro corazón. Él se quejaba, él allí lamentaba, pero guardó su corazón en medio del momento difícil, cuando Dios le permitió. Lo lindo que cuando él dice que él sentía un fuego ardiente, qué bonito, cuando el Espíritu Santo allí en lo más profundo de nuestro ser sentimos esos ríos de agua viva que Dios pone en el corazón. Predícale a esta persona, haz la obra. Eso es lo más lindo, no podemos quedarnos callados. Si tú estás empezando el Evangelio, ya ahí vas a ir entendiendo por qué tú sientes cosas, sientes a veces tristeza cuando no oras, pero es el Espíritu Santo llevándote por el camino recto, que ya no puedes imitar al mundo, sobre todo en estas temporadas que muchos se dan vacaciones. Ay, no, yo aprovecho ahora las vacaciones de fin de año y el otro año yo le pido perdón a Dios. Mucho cuidadito con esto. Mira dónde estaba este hombre, en medio de un pueblo que lo aborrecía, que no lo amaba, que lo rechazaba. Lo metieron en una cisterna, le hicieron todo lo que quisieron. Y nosotros que no hemos pasado por eso,
y no vamos a valorar el sacrificio de Cristo Jesús. Venga lo que venga, tenemos que permanecer. Entonces, aquí vemos cómo este hombre describe a través de la palabra ese ambiente tan hostil donde él tenía que sobrevivir, donde tenía que estar. A veces nos toca, se presentan enemigos a nuestras vidas y no entendemos, enemigos ocultos o que ellos mismos se declaran y conspiran contra nuestras vidas, esperando que nos pase lo malo, que caigamos para hacer burla y escarnio por el momento que estaba pasando Jeremías. Entonces, de alguna forma irónica, ellos lo tenían como el juguete, como le pasó a Sansón, pero a Sansón fue por desobediencia. Cuando hay desobediencia, pues el enemigo usa al que esté más cerquita para tenernos como el juguetico para jugar. Y nosotros no podemos darle cabida al enemigo que nos coja de juguete de burla de nadie, porque el Señor pelea por nosotros. Y si estás pasando por ese momento, no te preocupes, porque eres un hijo, una hija de Dios, y Él es un Dios justo, el juez que peleará por tu causa, por mi causa. Si alguien te está pretendiendo robar algo que te pertenece, Dios es justo y peleará por tu causa. Descansa en Dios, que Dios devolverá todo lo que el enemigo te ha querido hacer, lo que ha querido robarte, destruirte, y Dios te dará la bendición. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos cómo él, en el momento duro de su vida, él no pierde la confianza en Dios. Se ponía a llorar, a lamentarse, pero siempre iba al secreto porque sabía que tenía un Dios que lo iba a defender. Un Dios maravilloso que pelearía por él. Y dice el 11 más, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Fíjate qué palabra hermosa. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Todo aquel que se levante contigo, entrégaselo al Señor. No te pongas que sí, que me dijo, que yo le dije. No, eso no funciona así. Cuando nosotros nos ponemos en esa, que me dijo, que yo le dije, Dios nos deja solos. ¿Por qué? Porque no descansamos en Él y no hablamos, no oramos, no le decimos, Señor, mira esto, ¿ves? Mira lo que me están haciendo, mira lo que me dijeron. Y esto es injusto, Señor. Cuando tú te pones como hijo, Dios se encarga como padre en defender a su hijo, a su hija, porque Él ni siquiera quiere que toquen la niña de nuestros ojos, ni un cabello de nuestra cabeza, porque aún así tiene el cuidado de contarnos, si ayer tenías tanto, hoy tendrás tanto, y esa cuenta la lleva Dios, y eso es algo hermoso, porque ni tú mismo lo puedes hacer, nadie en esta tierra lo puede hacer, solo ese Dios altísimo que conoce tu corazón, mi corazón, y escudriña la mente, todo lo que tengamos allí guardadito, Él lo ve. Y aquí hay promesa en esta palabra, porque dice como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen, me persiguen, tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados. Fíjate tú, aquellos que se metan a dañarte la vida, a obstinarte, el Señor los pondrá en vergüenza. Si esa persona te puso en vergüenza y que Dios lo permitió, le va a ir peor. Pero no te pongas en medio de Dios a quitarle lo que Dios sabe que tiene que hacer. No, yo voy a ayudarme porque Dios no me quiere ayudar, se olvidó, se ha retrasado. Así estaba Jeremías, lamentándose, en lloro, quejándose. Pero lo lindo de Jeremías, que no renegó de Dios,
No dijo Dios hasta aquí llegué, no. Él se quejaba de sí mismo, de todo, claro, le dolía todo lo que le hacían, lógico, pero ahí se mantuvo ese hombre y dice, serán avergonzados porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Imagínate tú, perpetua confusión. O sea que cuando Dios le toca jalarle la patica a alguno, que se prepare. Aunque seamos sus hijos, a veces Dios nos tiene que jalar las paticas durísimo para obedecer. La ovejita perniquebrada se quebró la patica. Y así hay unas ovejitas saltonas que se les gusta saltar la cerca, ovejitas que quieren andar enfermas, y así de todo hay en la viña del Señor. Entonces, este personaje, este profeta, nosotros lo analizamos y no tenemos que coger lo malo del profeta, porque tú y yo tenemos cosas malas, pero también hay cosas buenas. Entonces, lo malo no lo tomes para tu vida, toma lo bueno, lo que te edifica, lo que te hace bien, lo que te trae paz, lo que sea de bendición para el reino de Dios, para tu casa, para tu familia. No podemos estar recogiendo chécheres de otro, que mi papá era así y yo salía así y yo tengo que ser así, mis hijos también no. Si es lo bueno, sigue adelante, pero lo malo no lo retome, porque uno tiene que cortar esas iniquidades que venimos arrastrando, que el abuelo cogía y volaba y hacía y no, Señor. Por eso Dios nos llama a cambio de vida, a formar un carácter, una nueva vida en Cristo Jesús, que ese viejo hombre, ese mostrico, no se levante más, y si por alguna circunstancia se levanta, que podamos ir a la presencia de Dios y decirle, perdóname, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, ayúdame, quítame esto que no me da paz ni tranquilidad. Esa es la postura de hijo, esa es la dirección que tenemos que tomar. Cuando ya nosotros superamos esas pruebas, avanzamos en el Señor, los frutos van saliendo solitos. Pero si tú todos los días estás subes y bajas, llega un momento que la patica se va a quebrar. No esperemos que Dios nos quiebre la patica para enderezarnos, o que nos ponga el cayado en el cuello y nos dé vara. Porque al hijo que ama al Señor, lo dice el libro de Hebreo, al hijo que ama lo disciplina. Entonces no esperemos que nos vengan esos varazos de parte de Dios, porque Dios es amor, pero Dios también tiene para nosotros una corrección, porque Dios no quiere hijos desordenados, desobedientes, infieles, sino hijos que podamos llevar una vida diferente, que marquemos la diferencia, que las personas que se acerquen a ti, ay sí, voy a pedirle al hermano, a la hermana que yo tengo este tema, este problema, para ponerlo en oración, para orar con esa persona, porque yo sé que Dios nos va a escuchar. Que las personas te busquen. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en tu vida. Este profeta nadie lo quería, porque decía la verdad. Te puede pasar a ti, si algo Dios pone en tus labios para decirle a alguien, la gente te va a rechazar. No, yo no creo eso es mentira. Ese juez que se lo inventó y me quiere enredar la vida. Yo pensé que me iba a decir esto y esto, porque por aquí es la cosa. Porque la gente, ellos mismos se aconsejan. Uno le va a dar el consejo y a ellos tienen la respuesta del consejo. Entonces el verdadero consejo no lo van a escuchar. Se rehúsan. Y vemos cómo Jeremías apela al Dios justo, a ese juez que tenemos, que examina nuestros corazones, la mente, confiando en Dios que traería justicia. Gloria al Señor. Estamos en el 12
Dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Aquí vemos un cambio en el profeta Jeremías, desde el 11, donde ya él no lo vemos quejándose de la misma manera. Ya él clama al Dios justo, el Dios de la justicia, ese Dios que lo podía librar de las manos de estos hombres malvados. Vemos a ese Jeremías pidiéndole a Dios que lo defendiera, que la venganza es de Dios, lo dice la palabra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar experimentando cómo le hago, cómo lo mato, cómo le cojo. No, Señor, eso le pertenece a Él, porque Dios no quiere que manchemos nuestras manos, que el corazón esté dañado, que la mente esté prácticamente desajustada de los pensamientos de Dios, sino que a libertad nos llama el Señor, que seamos libres. Entonces Él piensa de otra forma, y en el 13 vemos a un Jeremías, dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Aquí vemos a un Jeremías que dice que cantemos a Jehová en un acto de adoración, algo inesperado que quizás diga una persona, pero si se estaba quejando, se estaba muriendo, estaba llorando, se estaba lamentando y ahora quiere cantar, es algo como diferente. Pero eso lo hace Dios cuando la persona derrama su corazón, que le entrega la carga al Señor, siente una paz en su corazón. Yo siempre recomiendo a las personas cuando se fallece un familiar que lloran, yo le digo, llore su muerto porque usted es un ser humano, llórelo, entréguele su corazón a Dios, derrame su alma, llórelo, porque es la única forma de que ese dolor salga de allá donde está guardadito. Y eso nos hace libres. Ya después, cuando ya uno entrega esa carga al Señor, ya Dios se encarga de lo demás, para darle a uno la fortaleza, el consuelo. No es fácil, duele, molesta. A veces personas que cuestionan a Dios, ¿y por qué, Señor? Bueno, Él sabrá por qué. Él es el que manda. Nosotros tenemos que hacer caso. Entonces vemos allí a un hombre diferente que pide el canto al Señor, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de la maldad de esos hombres en ese tiempo, de sus dudas, de sus momentos difíciles. Jeremías se aferra a esa verdad, a ese Dios que pudo librarlo de ese pueblo, de esos sacerdotes, de esos políticos de ese tiempo, como se dan en cualquier tiempo, donde siempre habrá una vida en aflicción. Entonces vemos que este pasaje bíblico nos enseña la fidelidad que puede traer la oposición. A través de tu fidelidad en Dios, lo que se levante contra ti te va a ayudar a un futuro, porque Dios quiere hacer una obra hermosa en cada uno de nosotros. Y vemos que Él en medio del abatimiento expresa todas las luchas que estaba pasando en ese mal momento. Entonces el llamado que Dios te hace a ti no se puede evitar. De que viene el llamado, viene. Si la persona escucha la voz de Dios y obedece, gloria a Dios. Pero si hay un llamado, la persona desobedece, pues tiene que esperar lo que Dios tenga que hacer con esa persona. ¿Para qué? Para que no se pierda su alma, para que sea salvado. No sabemos por qué Dios permitió esto en la vida de Jeremías. En la vida de Job también, procesos fuertes, duros, calamidades de muerte,
en Jod. Jeremías estaba a punto de que lo mataran, porque más de uno lo quería matar. Pero ahí estaba la mano de Dios guardándolo. Entonces, no te niegues al llamado, lo que Dios te haya puesto. Si Dios te puso a limpiar las sillas de la iglesia, hazlo. De la congregación, donde esté, en el trabajo, lo que te toque hacer, hazlo bien. No te rehúses al llamado. Entonces vemos que la confianza en Dios prevalece sobre el sufrimiento. Gloria al Señor. Si tú tienes confianza en Dios y tienes sufrimiento, Dios te va a ayudar. Entonces vemos que este pasaje es un ejemplo poderoso de cómo nosotros, como hijos de Dios, como siervos, como le pasó a Jeremías, podemos luchar con las emociones, con las circunstancias, pero también encontrar fuerza y esperanza en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que adelante, no te quedes allí en que yo soy muy llorona y soy muy llorón y nadie me entiende y yo pan de cojo, ¿qué hago? Busca presencia de Dios, derrama tu corazón delante de Él para que seas libre y Dios te pueda dictaminar lo que quiere de ti y de mí, para seguir adelante en sus caminos y sacar lo valioso que Dios quiere de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé, Dios mío, que hay muchos pueblos, amigos, pastores, líderes pasando por momentos difíciles, necesarios, Dios, porque tú lo permites, Señor, pero tú también das la salida, Padre, a todas las adversidades, Señor. Rompe las cadenas, las ligaduras, llévate lo que no sea tuyo, lo que estorba, lo que no nos hace bien, Dios mío, que seas tú tocando esos corazones, Padre, que ahora mismo tú les has hablado a través de la palabra, Señor. Llévate el dolor, el sufrimiento, llévate la calamidad, Señor, el día malo, el que esté pasando por pruebas, Señor. Alivia esas pruebas, Dios mío. Entrega tu corazón, derrama tu alma en este momento. Exprésala al Señor las dificultades que ahora mismo se han presentado y no sabes resolver situaciones. Oh Dios, limpia ahora el que está enfermo, sana las heridas, Padre. Tú eres Dios, liberta al cautivo, Señor, el que está enfermo, pasando procesos de enfermedad, enfermedades terminales. Dice tu palabra que por tu llaga somos curados, Padre mío. Ahora haz tu obra, Señor, en una vida que necesite un milagro, una sanidad, un milagro financiero, Padre, quizás para cancelar tantas deudas, Padre, que en estos tiempos hay una humanidad, Dios mío, que la economía le ha afectado, Dios amado, pero tú das la salida a todos, Señor, creyendo en ti, Dios, que has hecho milagros, sanidades, Dios, y has libertado al cautivo, Dios mío. Gracias, Señor, que ese hombre, profeta Jeremías, Padre, nos ayuda, Señor, a no lamentarnos, sino tomar lo bueno y desechar lo malo, Señor, que dejemos las quejaderas contigo y que podamos decir, no entiendo, Señor, pero te doy gracias, Rey de Gloria. Gracias, mi Cristo, por tu palabra. Amén. Gloria al Cristo maravilloso.